No sé si podemos ingresar y después él le aparece por ahí o hay que Sí, esperar que sí. Y yo ya vamos, estoy, está ahorita arranquemos pensando, nosotros, que la gente está que me escribe, que qué pasó y demás. ahorita está en directo en mi Facebook. Si lo comparten, estamos listos. ¿Lo encontraron? Vamos, listo, sí, estamos. ¿Me confirman si estamos? Perfecto, bueno. Amigos, mil disculpas, gracias por acompañarnos. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos, al parecer, por esta nueva configuración de las plataformas. Sin embargo, ya lo logramos con la contribución, públicamente lo voy a decir, de mi queridísimo Martín, que nos apoyó para poder enlazarnos. Así es que, tal como lo dijimos, estamos ya con ustedes. Muchas gracias por seguirnos. Bueno, brevemente estamos haciendo una reapertura de nuestro espacio Conversando de Arte, que usualmente lo realizábamos los días jueves. Ahora lo estamos retomando luego de un pequeño break que tuvimos dado algunas circunstancias, pero en medida de lo posible vamos a retomarlo de ahora en adelante. También me da mucha satisfacción comentarles que vamos a abarcar temas mucho más amplios como el día de hoy, ya no específicamente solo el trabajo que realizan muchos de los artistas para conocerlos más a fondo, sino también tener la oportunidad de escuchar de la voz de los propios artistas, tratar algunos temas de interés, como en este caso el que les hemos convocado el día de hoy, que es arte, política y poder, y tengo unos invitados de lujo el día de hoy que voy a ir presentando de uno en uno para empezar inmediatamente ya con el tema. Tenemos a Michelle Merizalde, que es artista multidisciplinaria, artista plástica ecuatoriana, que nos va a contar su experiencia y también cuál ha sido el vínculo y cuál ha sido la situación que ha tenido que Algo su pasó. más Con otro Ras. Algo pasó. Sí, sí. No se escucha también bien. desde México tenemos el placer también de que nos acompañe Fabián Chairés, muchos de ustedes ya lo conocen por todo ese trabajo que ha venido realizando con el tema de la exploración esta de la masculinidad, la figura, los trabajos que ha venido realizando, también muchos conocerán su caso, el caso específico que ya vamos a ir abordando cada uno de ellos. Así es que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Inmediatamente vamos a empezar. Quisiera empezar por Michelle para arrancar con el tema de hoy, arte, política y poder. ¿Qué nos puedes decir frente a este tema tan amplio, tan polémico, tan atractivo, tan pasional, Michelle? Buenas noches con todos, muchas gracias por esta invitación. Bueno, en cuanto al tema que nos trae aquí esta noche, pienso que la política y el arte siempre han estado juntos, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Si nos ponemos a ver los egipcios, los griegos, los romanos, siempre han usado la imagen, el poder de la imagen para crear sus propias campañas y los mensajes que querían entregar a la población. Y en esas épocas, obviamente, el poder de la imagen era a través del arte y a través de todo lo que esto rodeaba. Entonces pienso que siempre han ido de la mano y de lado y lado, tanto el artista para hacerse escuchar con sus principios políticos, como la política para hacer llegar a la gente un mensaje. Excelente. Bueno, la bienvenida a Martín. Cuéntame, ¿qué te parece el tema que vamos a abordar hoy? ¿Cómo están, amigos? Muchas gracias por invitarme a este espacio. A mí, más que todo, el tema me genera muchas preguntas, sobre todo el rol del artista, porque siento que en los días que nos ha tocado vivir, como que se le pide mucho al artista, como que se le ha planteado como un sujeto fundamental de la sociedad y no sé si se sienta bien en ese papel el artista. El poder decir por sí mismo me parece deleznable. No creo que la relación entre el poder y el arte sea de diálogo. Creo que el poder utiliza al arte y el arte, lamentablemente, muchas veces se ha dejado manosear. Pero iremos conversando más a gustito en el devenir de la noche.
Perfecto, perfecto. Bueno, bienvenido, Fabián. Qué gusto tenerte nuevamente en este espacio. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, tú que has vivido en carne propia esta relación tan cercana entre el arte y el poder y la política en sí? Pues creo que el arte es resistencia, el arte sobre todo que es crítico y político, porque el que no explora o no busca decir algo o revelarnos algo, ese arte que no tiene esa función creo que nada más es decorativo. Entonces, creo que lo que conocemos de la historia del arte son artistas que fueron políticos en su momento, que tal vez no incidieron en su presente, pero que aportaron algo, ¿no? Y creo que el arte político es el que nos construye como sociedad. Bueno, excelente. Vamos a empezar. Quiero empezar con unos comentarios que realizó Martín acerca de esta relación. Yo hace unos días regularmente en mi espacio no suelo hablar de política, pero decidí tratar este tema y escribí una presentación a uno de los posts que hice en donde hablaba desde mi punto de vista muy personal, no digo que tenga la verdad absoluta, pero desde mi punto de vista hablaba de esta relación que existe entre el arte, la política y el poder, y yo lo catalogaba como una relación tóxica pero necesaria. Me refiero a lo que tú decías, Martín, acerca de que no sé si de una u otra forma coincides conmigo, es como estas relaciones afectivas, pasionales, necesarias, sin embargo que se dañan, se maltratan la una a la otra. Incluso hay varios ejemplos en la historia del arte respecto a cómo la política utilizó a los artistas, como bien decía Michel, desde tiempos antiguos, precisamente para posicionarse, para poder inducir en la gente. Veíamos casos específicos como en el tema de la religión, de las grandes pinturas religiosas. En fin, quisiera empezar contigo, Martín. Tú lo has mencionado, tú lo has dicho, esta relación, ¿cómo se conjuga? ¿Cómo la ves tú? ¿Crees que sea una relación pasional, atractiva, tóxica? ¿Cómo la ves? Tóxica es la palabra correcta en estos días, porque el poder generalmente utiliza al arte y a partir de esta relación lo transforma y para mí deja de ser arte. Yo no sé si lo conocen ustedes, yo soy nieto de Osvaldo Guayasamín, el pintor ecuatoriano, y lo que pasa con Guayasamín, el caso que ha pasado con Guayasamín es terrible, porque es parte del discurso oficial, está en los murales de todas las instituciones públicas, sale a diario en el mural del Congreso y ha perdido su carácter de irreverencia, que era, me parece que era el sentido de su obra, para convertirse en propaganda de ciertos ideales, desde mi punto, vacíos. Entonces, ahí yo veo y he vivido en carne propia. Claro, Guayasamín usufructuó el poder, porque fue beneficiario permanentemente de todos los gobiernos, de izquierda, de derecha, de centro, de comunistas, de neoliberales, como el membrete que ustedes le quieran poner. Guayasamín fue permanentemente utilizado por el poder. Y claro, el artista en ese punto no sé si la palabra correcta es la que voy a usar, pero es la única que tengo, se vuelve burgués, se vuelve complaciente con los discursos oficiales. Y a mí me parece que es una equivocación del artista volverse parte del oficialismo. En el gobierno de Correa se hizo con Pavel Lewis también muchísimo esto. Hay un mural afuera de la antigua embajada de Estados Unidos que a mí personalmente no me gusta, eh, pero se utiliza por parte de los gobiernos, se utiliza por parte del poder. ¿Con qué fin? Con el fin de humanizar el poder. Y no lo es, el poder es deleznable. Por medio de la política no hemos conseguido nada. La vía de la política ha fracasado, por lo menos en sociedades como la de ecuatoriana. No sé, Fabián, qué nos puede decir ahí de México, no sé cuál sea de esto la perspectiva de Michelle. Este es mi pensamiento. Tengo muchos ejemplos.
El de Guayasamín lo he vivido directamente, pero tengo muchos ejemplos de cómo ha pasado esto en la pintura. También ha pasado en el teatro. Yo hago teatro, tengo algunas obras y he visto cómo se ha utilizado un gran repertorio de artes escénicas para ser complacientes con el poder. Pasó con el Festival de Artes Vivas en Loja, se lo utilizó políticamente terrible. No sé cuál es su opinión de lo que estoy diciendo. Vamos, justamente por eso también te agradezco porque seas partícipe de este panel, porque también quería encajar en otras ramas artísticas, entre ellas el teatro, y vamos a hablar más adelante sobre ello. Antes de pasar con Fabián, quisiera también preguntarle a Michelle y además reiterarte que me encanta esa libertad de poder expresarnos de manera abierta, independientemente de lo que sea. Tienen toda la libertad, todo el criterio para poder hacerlo. Michelle, ¿qué piensas acerca de esto que plantea Martín? ¿El arte ha sido utilizado de una u otra manera? ¿Qué piensas tú? Totalmente de acuerdo. Y retomando las palabras de Martín, yo creo que es un trío en realidad, entre arte, política y poder, un trío tóxico, y donde de alguna manera entre el ir y venir de las situaciones que se dan alrededor, sale alguno de los tres beneficiado, ya sea el artista, porque ahí ya no diría que el arte en sí se beneficia, sino el artista, la política o el poder que va de un lado a otro, ¿no? Porque así como decía Martín, en la parte política, los políticos hacen uso del poder que puede generar esto, como de la misma manera el artista. Entonces, y yo tenía un profesor en la universidad que siempre decía algo que es muy cierto: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe más. Entonces, por más que las personas intentemos mantenernos en una cierta balanza, el momento en que tú pruebas el poder siendo político o siendo artista, o esos 5 minutos de fama, sí te cuestionas tu trabajo, hacia dónde quieres ir, qué quieres expresar, o si quieres simplemente acoplarte a cómo van las cosas y ser parte de cómo va la corriente, ¿no? Entonces, es muy complicado mantenerse neutro con situaciones como estas, topan uno de las tres aristas. Perfecto. Bueno, ya para ir encajando en ejemplos específicos y especialmente aprovechando la presencia de nuestros panelistas, damos nuevamente la bienvenida a Fabián y a él, dentro de todo lo que ya ha planteado Martín y Michelle. Si quisiera que tú nos hables desde tu experiencia como artista, para quienes no conocen a Fabián, probablemente muchos que nos están siguiendo en esta entrevista sí lo conocen. Fabián es el autor de una obra denominada La Revolución, en donde lo que él hizo es pintar o plasmar una versión de Emiliano Zapata, este ícono de la Revolución mexicana, muy instaurado en este país, pintar una versión acorde a su visión, una versión considerada feminizada o muy feminizada por muchos. Vamos a ver que él nos explique. Sin embargo, esto generó una reacción, ¿cómo podríamos decirlo? Una muy fuerte reacción, incluso al punto de querer quemar o prenderle fuego al Palacio de Bellas Artes. Esto a finales del año anterior. Yo tuve la suerte de poder entrevistarlo en esos momentos para que nos cuente. Sin embargo, creo que encaja perfectamente esta situación en el tema que estamos tratando y abordando, y me gustaría, Fabián, que presentes tus posturas con tu experiencia y con el trabajo que tú vienes realizando, no solo específicamente sobre el Emiliano Zapata, sino en todo el trabajo que vienes realizando con el tema de la masculinidad. Sí, creo que mi trabajo es un claro ejemplo de un trabajo que se sale del sistema, ¿no? De los intereses políticos y del servicio al Estado. Por mucho tiempo, pues mantuve la convicción de pintar lo que pintaba, de mis intereses, de mis reflexiones y mis cuestionamientos, y siempre estuve como abogando por ellos. Ahí es donde puedo llamar que mi arte es político, no al servicio de los políticos. Entonces, de repente surge toda este interés por mi obra a partir del escándalo que sucedió en Bellas Artes, y
Y creo que le dio un giro muy interesante, porque aunque sigue estando fuera de los parámetros que están permitidos dentro de el Estado, porque hay cierto conservadurismo, aunque se diga un Estado gay friendly, LGBT friendly, pues también hay como cierta inclinación a cierto tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros compañeros ahorita mencionaba a un artista que él conocía, y acá en México, por ejemplo, tenemos a Sebastián, que vemos muchas esculturas de él y realmente son elefantes ahí blancos que pues no sirven de mucho, nada más entorpecen el paisaje y la visión. Entonces, yo creo que es un riesgo para cualquier artista poder incidir o tener una plataforma o que se le reconozca dentro de la política o dentro de cierto sector de la sociedad, porque en lo personal es algo que me he cuestionado, como hay un sector de la población que me pide ciertas cosas, como que repita la fórmula que fue escandalosa y todo esto, y realmente mis procesos son otros. Entonces siempre estoy en una búsqueda tratando de salirme de los intereses del Estado, de los intereses de un sistema de consumo también, porque eso también a veces puede ser una trampa para muchos artistas. Martín, de una u otra manera esto se concatena con lo que tú habías mencionado. Fabián nos dice que su obra específicamente se diferencia del contenido político y no al servicio de lo político. De una u otra manera, tú también nos hablabas de esto con otras palabras. ¿Tú crees que en este caso la obra de Guayasamín o todo lo que se viene haciendo actualmente tiene también este sentido? ¿Tiene un sentido de no servir a lo político, pero tiene un contenido político? No sé si me hago entender, pero ¿crees que de una u otra forma concatena con lo que está diciendo Fabián? No solamente la obra de Guayasamín, hablo en términos generales, la obra que estamos viendo actualmente en el país. Yo siento que lo que Fabián nos quiere contar es que el artista tiene esta necesidad de irrumpir el discurso, irrumpir el debate que se está dando. Yo hoy he investigado un poco sobre esta obra que tú has trabajado de la Revolución, y claro, es absolutamente irreverente contra, sobre todo en la sociedad mexicana o en cualquier sociedad latinoamericana, que somos tan machistas con respecto a ciertos, a ciertas ideas. Entonces, tú dices que haces un arte político, pero yo siento que si esa es tu sensación, si esa es tu necesidad, está bien, pero si alguien quiere hacer un arte decorativo, también es correcto. O sea, eso depende del artista. Donde se cruza el problema y donde se arma la discusión es cuando interviene el poder o lo político. Yo creo que a lo político o al poder no le interesa el arte, no le interesa el cuestionamiento, no le interesa la reflexión, le interesa ocupar el poder. Si para llegar a ocupar ese poder tengo que hacerme amigo de unos pintores, de unos escritores, de unos directores de teatro, lo van a hacer, pero no porque tengan una necesidad espontánea de utilizar los discursos de los artistas. En Ecuador se ha creado un Ministerio de Cultura que no sirve para nada. Se ha creado un Ministerio de Cultura que se gasta más en sueldos de funcionarios públicos que no saben nada de cultura ni de arte, que en apoyar a los artistas que el día a día se están comiendo la camisa en esta sociedad. Porque el artista, por otro tema que menciona Fabián, el tema del consumo del arte, que está en crisis en Ecuador, sobre todo, me imagino que en México también, le toca ahora rendir pleitesía o llevarse bien con la política para poder sobrevivir. Yo he visto ahora en Ecuador, en Quito, unos perros que se han hecho por parte de la alcaldía. Me parece, yo soy de gente que
que le gustan pocas cosas. Y esos perros no entran en esa categoría de lo que me gusta, pero el alcalde Yunda se dedica a poner unos perros. ¿Y qué te quieren decir? ¿Que esta es una ciudad de aperro? ¿Qué te quieren decir? ¿Que esta es una política de aperro? Por más que lo pinten muy bien y que los perros le puede gustar a alguna gente, está bien, eso no lo discuto. Me parece que el artista, déjenme acordarme, no me acuerdo el nombre, es una mujer. Mo La que- Vázquez. ¿Perdón? Mo Vázquez. Ella firma así, Mo Vázquez. Ella es la que hizo los perros. La quiso, sí. Casi toda su obra tiene ese estilo azul, como la decoración de los perros, sí. Ya. Entonces, ¿qué quieren hacer a partir de la utilización de esto? ¿Me entiendes? La ciudad tiene problemas reales de agresión de derechos, de migración con poblaciones venezolanas, de circulación, y lo que nos quieren decir las autoridades es que hay perros. Por favor, o sea, hay una desconexión total de la relación entre el artista, lo que está haciendo, lo que está proponiendo, que hay muchísimos artistas en este país que están haciendo cosas preciosas, y están cuestionando la realidad, no solo haciendo cosas preciosas, sino además cuestionando la realidad, criticando la realidad, pero eso no se está poniendo en el debate. En alguna otra ocasión habría que discutir todo este proceso que sufrió la ciudad de Quito con el Mariano Aguilera, que también ha sido muy controversial. Hay Pero mucho este cuestionamiento, Martín, ¿no crees que también ya encajaría en lo político? Estos artistas a los cuales tú resaltas, están cuestionando, también ya de una u otra manera encajaría en lo político o no? Es que yo no sé, no te lo podría decir, eso tendrían que decirte los artistas. Yo como público, como espectador, siento que la relación que se hace del arte en el Ecuador no es sana, no es espontánea, no es diálogo, no es el artista tiene algo que decir y el poder le presta atención. No, aquí le presto atención al artista que dice lo que yo quiero que se diga. Y creo que esto no es de ahora, creo que ha sido siempre en realidad. Es decir, que el artista plantea algo y el político o el poder en este caso es el que capta esa postura o esa sensación en la cual puede ver que se puede beneficiar de una u otra manera. Es así como interpreto tus palabras, Martín. ¿Qué crees tú, Michelle? Tú como artista, cuando plasmas una obra, la ves con un carácter, pero inmediatamente, ¿qué ha pasado? Cuéntanos tú. Totalmente de acuerdo, fue justo lo que me sucedió con la blusa de la señora ministra, que fue creada con una intención totalmente diferente y que hablaba del machismo, que hablaba de la imposibilidad de ver un mejor futuro, de equidad para las mujeres y que trataba un tema totalmente aparte de la interpretación que se dio después de que la señora ministra usó esta blusa, ¿no? Entonces, pero hay algo que también es cierto y que lo han repetido mucho en redes y que conversaba hoy contigo, Tristán, y es el hecho de que tú cuando sueltas la obra, la entregas, ya deja de ser tu obra y va a tener su propia interpretación dependiendo de en qué contexto se la vaya a ver. Entonces puede ser que la misma obra El Silencio, que ahora todo el mundo la está asimilando con lo que pasó en las protestas del año anterior, la vayan a ver la próxima vez con un abuso realmente de machismo contra la mujer, contra la hermana, la esposa, la madre. Entonces, al final del día yo pienso que el artista no sabe para quién trabaja. Yo creo que esa sería una conclusión importante. Tú tienes una idea, tú haces un trabajo porque quieres decir algo, quieres expresar algo que te está molestando o que te conmueve por dentro, pero al final del día no sabes la gente qué va a obtener de eso. Y no te hablo solo en la situación como la blusa, sino en un cuadro cualquiera que tú exhibes, la persona que lo ve va a ver desde su propia idiosincrasia, desde su propio inconsciente. Entonces, esta interacción con el que está mirando la obra no necesariamente va a reflejar lo que el artista quiso decir, y eso es lo que hace interesante el arte. Esta posibilidad de generar, despertar en las conciencias cosas que van más allá de lo que tú como artista concibes, ¿no? Así es. Bueno, y también es importante recalcar que tú no solamente figuraste con tu obra
luego de que una ministra de Estado salió con la impresión de tu pintura con una blusa, sino que también fuiste presa de ataques y de acusaciones, incluso de inventos en donde se mencionaba que la ministra había mandado ojo que no estoy defendiendo la postura de ningún gobierno, es algo completamente distinto, porque siempre salen por ahí los comentarios y quiero aclararlo, pero se decía o se acusaba en este caso a Michelle de que había la ministra mandado hacer la obra exclusivamente para burlarse de las víctimas o las personas que fueron agredidas en la movilización del mes de octubre y que tú habías trabajado esa obra precisamente para que ella la luzca, una cosa completamente fuera de contexto, no solamente desde el punto de vista artístico, político, social. Bueno, esas son las cosas que vemos también en las redes sociales. Pero no solamente fuiste presa tú de los ataques, Michelle, Fabián fue presa de muchos ataques, pero también estos ataques o estas formas de interpretación del arte dentro de la política, Fabián, ¿cómo actuaron a favor o en contra tuya? Uy, pues por un lado a favor, porque pues la venta de mi obra se multiplicó. Es otra realidad completamente distinta a la que vivía hace 3, 4 años. Y sobre todo el interés sobre estos temas de las masculinidades creo que también es algo positivo. Lo que me podría resultar negativo podría ser es que en un futuro no muy lejano haya un filtro más estricto para ver qué tipo de obras son las que acceden a estas instituciones como el Palacio de Bellas Artes aquí en México o cualquier otro museo. Porque, o sea, sí me la pusieron difícil para entrar porque desde antes de que se exhibiera se inaugurara la exposición, ya me habían dicho que había cierto conflicto con el uso, la presentación de mi imagen en Bellas Artes, porque se decía que iba a llegar el presidente de la nación a la exposición. Entonces, que tenían ahí como conflictos con algunas piezas porque pues nuestro presidente, aunque es de izquierda, pues ha demostrado también tener cosas muy conservadoras. Entonces, fui el único artista al que citaron a una junta, así con toda una mesa llena de la gente de Bellas Artes para arreglar, o sea, para ver cómo íbamos a abordar esto, ¿no? Cómo íbamos a solucionar este tema. Y yo le dije, pues no hay nada que solucionar, está ahí, ya está, ¿no? Pero sí fue interesante como este choque, o sea, como saber que yo no era del agrado pues los de arriba, ¿no? Los del poder. Y pues sí, o sea, con razón, o sea, el arte que cuestiona siempre va a ser peligroso para el Estado, siempre va a ser peligroso. Entonces, por eso muy pocas veces se le da, pues, un espacio o la apertura para ser mostrado, ¿no? Digo, en México también hay una anécdota muy que ejemplifica mucho esto. En los 80s, 70s, 80s se hacía mucho cine crítico, ¿no? Que plasmaba realidades como muy polémicas, ¿no? Pobreza, asesinatos, bla, bla, bla. Y de repente, pues, el Estado se dio cuenta que pues, estaba moviendo mucho la cabeza del público, entonces optaron por financiar el cine de ficheras, que es como un cine entre erótico, pero de consumo pues, general, ¿no? Y de entretenimiento. Entonces con eso como que fue también una pues estrategia para tenernos controlados y adormecidos. Entonces creo que eso, o sea, a la conclusión que llegué con mi trabajo es que a veces el arte puede ser peligroso para el Estado. El arte, a lo que yo amo, a lo que yo conozco como arte y defino como arte, que es a lo que nos hace crecer y nos hace pensar como sociedad y nos hace avanzar.
¿no? Entonces siempre va a ser peligroso para el Estado y muchas veces el arte que es complaciente o decorativo, pues va a ser una herramienta para llenar un espacio, nada más. Bueno, sí, evidentemente el arte para el poder, como bien también decía Martín, puede ser o ventajoso o también puede ser peligroso, como tú lo dices y como nos describe una de las personas que nos están siguiendo, puede ser un arma de doble filo también. Pero, ¿qué papel asumen aquí otros actores, si se puede decir, de una u otra manera, refiriéndonos ya al caso específico de Michelle, que fue presa de ataques y que incluso hasta hace pocos días ha salido en caricaturas su obra como tal? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esto, que de una u otra manera incentivan, atacan, posicionan, vanaglorian, independientemente de lo que sea? ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir? El papel que juegan los medios de comunicación, en este caso, Martín, tú como periodista también, ¿qué crees? A ver, hay dos cosas antes que quiero señalar de lo que decían. A mí me parece que lo que ha pasado con la blusa de Michelle también sucede porque a fin de cuentas uno hace un cuadro y ya la utilización que le den de este cuadro tampoco es tu responsabilidad, porque el arte en último término es una mercancía. Entonces tiene un valor y cuando alguien adquiere la obra de arte, lamentablemente puede hacer lo que quiera el propietario con esta obra de arte. Otra cosa que decía Fabián, el arte es peligroso para el poder siempre y cuando sea un arte inteligente. Lo que es peligroso para el poder es el pensamiento, las ideas, la reflexión, porque hay muchísimas cosas, como tú mismo señalas, este cine utilitario, que aquí también pasó con las películas que se hicieron sobre el feriado bancario, que me parecían propagandas más que una reflexión o un cuestionamiento de la realidad ecuatoriana. Aquí también pasa que los gobiernos financian, eh, financian a artistas para sostener ciertas ideas. Con respecto a los medios de comunicación, me parece que en general, no solo con el arte, los medios de comunicación están atravesando una crisis tremenda. Nosotros mismos ahora estamos expresando nuestras ideas sin necesidad de acceder a los medios de comunicación, que probablemente, no sé cómo sea en México, Fabián, pero aquí un espacio para un artista en un medio de comunicación es imposible, no lo hay. O sea, no hay acceso a los medios de comunicación para discutir construcciones artísticas interesantes. No, nunca, no te permiten. O sea, yo no veo en ningún noticiero una noticia sobre arte. Quizás en los periódicos impresos y quizás ahora con los lenguajes digitales y emprendimientos como estos webinars, que ya no tienen que ver con los medios de comunicación, sino con la espontaneidad de la sociedad. Entonces, la crisis de los medios de comunicación es muy profunda. Ya no sabemos distinguir a quién representan, qué nos quieren decir. Es muy confuso. La sociedad en términos de la información está en una transformación fuertísima y todavía yo siento que no podemos tener una claridad de lo que está pasando. Desde el mismo hecho que estamos haciendo ahorita, lo que te decía antes, nosotros no tendríamos la posibilidad de discutir esto en un medio de comunicación. Lo podemos hacer porque hay este fenómeno de las redes sociales, que es un fenómeno desde mi punto de vista positivo, pero te da lugar para las dos cosas. Aquí puede venir un troll y hacernos mierda, o sea, y a mí me pasa en el espacio que tengo los martes con Paul Herman, un amigo escritor. Claro, hablamos del populismo y nos hacen mierda los populistas. Hablamos del racismo, nos hacen mierda. Hay ejércitos de troll centers que son financiados desde el poder. Tú mismo a modo de ironía decías, nos están saboteando hoy, porque sí sucede esto, y no es chiste, o sea, sí No, sucede, es así, es así. es así. Entonces es un debate muy complejo el de la comunicación, porque está en transformación,
ahorita está un cambio, el Twitter es una cosa maravillosa para expresarse, pero no sé qué tanta audiencia haya. Pero hay que saber manejarlos, hay que aprender a manejar eso y empoderarse de estos espacios, porque la gente sí está ávida de escuchar cosas distintas. Creo que son audiencias distintas también, ¿no? Tanto las de Twitter, las de Facebook, hay muchas diferenciaciones de los seguidores, pero estoy de acuerdo contigo, estos espacios hay que saber aprovecharlos, explotarlos al máximo. Ahora, Michelle, sin querer salirnos de la línea de los medios de comunicación, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista que ha sido noticia en estos últimos días, luego de ya esta situación que hemos mencionado respecto a tu caso? ¿Cómo te sientes como artista, como creadora? ¿Cómo lo ves? ¿Te ha ayudado? ¿Te ha perjudicado? ¿Te ha afectado? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, bueno, a raíz de mi publicación en Facebook, me contactó primero la radio Pichincha Universal, y puedo decirte que todas las personas que me han contactado en medios de comunicación han sido muy amables, pero evidentemente, a excepción de la entrevista que tuve con Mariela Viteri, han buscado que yo tenga una posición con respecto a que por qué la señora ministra usó la blusa y qué pienso yo y cómo me siento yo al respecto. Entonces es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Como artista te obligan a querer, a que tengas una posición, a que des tu punto de vista y sea que estés de un bando o del otro. Y a veces, en este caso en específico, yo soy política en muchas cosas, sobre todo en la parte del feminismo, pero hay veces en que es mejor hacerse a un lado y dejar que la obra siga su camino, como el hijo que tú entregas y a ver qué pasa. Porque si tú dices algo al respecto, puedes causar un daño a todo el proceso y ese no es el punto, ¿no? En situaciones como estas, pero sí, te piden que tomes una situación política que al final del día a veces puede ser buena y a veces no tanto. Creo que a veces los medios de comunicación son súper rapaces la mayoría del tiempo. Sí. En mi experiencia solo buscaban, o sea, prácticamente sangre y mocos y que nos estuviéramos pegando los unos a los otros, ¿no? Con palabras o con puños. Solo así es como te prestan atención, ¿no? Y solo así es como capturan la atención. Y es que pues vivimos en la era del espectáculo, en la inmediatez de la información, entonces también han perdido mucha objetividad, nada más están buscando la reacción inmediata, ¿no? Y te lo digo porque en mi experiencia sí, o sea, me querían confrontar contra los opositores, me estaban presionando, yo sí tuve una postura muy clara, pero nunca les di como este show que querían, ¿no? Pero sí, o sea, fueron súper rapaces. Y claro, o sea, lo que buscan es tener más rating y tener la atención cautiva del público. Y bueno, y es que también el público eso consume. También no hay que, no hay que librar de culpa al público, ¿eh? Porque el público tiene mucho, o sea, hay como una fuerza ahí entre la política y el público. Digo, a veces hay exposiciones muy, muy, muy buenas aquí en México y llegan pocos. Digo, no sé si sea debido a la publicidad o qué, pero no hay un interés por parte del público, ¿no? O igual incluso en redes sociales, la mayoría de las cosas que pues tienen más popularidad, pues son cosas absurdas, ¿no? O sea, la gente prefiere estar entretenida y a pensar muchas veces. Creo que la actitud de los medios de comunicación es muy homogénea a nivel Latinoamérica, especialmente con el tratamiento de ciertos temas que consideran que podrían ser escandalosos, generen un rating y demás. Pero quería preguntarte, Fabián, algo que tú mencionaste, ya volviendo al tema del poder, el tema de la política, este ejemplo que tú ponías respecto a que te habían citado a esta reunión porque el presidente iba a visitar la obra, de una u otra forma, el artista tiene que estar al servicio y disposición del poder y de la política. Bueno, no es tu caso, pero hay muchos casos y es como remontarse a la historia del arte en donde los grandes artistas retrataban a los grandes reyes, a los grandes emperadores y el arte estaba a servicio prácticamente, como ya lo dijimos, del poder. Esto podría ser la versión moderna, este caso o este ejemplo que tú pones.
como la versión moderna de que yo retratara al No, presidente. no, 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 no. La versión moderna, el hecho de que tratan de una u otra manera intimidar al artista, porque que te convoquen a una reunión, porque va a ir el presidente a la exposición, a ver la obra y demás, y alguna vez charlamos también respecto a la fuerza y el impacto de imagen que podría tener la obra dentro de lo que es la curaduría de todas las obras que se planteaban en esa exposición. Había un cierto reparo y una cierta señalamiento hacia tu obra. Sí, 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 o sea, y era en general, no, no nada más era por el presidente, ¿no? Sino por el público. Me alegaban también que el lugar donde me habían puesto, que era detrás de un mural, o sea, era como detrás de una pared, habían puesto mi obra y las obras que hacían alusión a las disidencias sexuales. O sea, me alegaban que habían familias conservadoras, que ya se habían quejado en alguna otra exposición, creo que en una de Bresson, por un desnudo femenino y cosas así. Entonces, o sea, también estas instituciones, aquí le decimos alcahuetean, ¿no? Como esas posturas conservadoras, no son críticas, ¿no? Están a favor, siempre consienten esta versión. Y yo les alegaba, pues es que también habemos un público crítico, un público LGBT que nos vamos a ofender porque pongan a las pinturas relacionadas con la disidencia sexual en un rincón. Entonces, pero bueno, o sea, sí, siempre están como mediadores. E incluso la misma postura que tuvieron ante la respuesta de la familia de este personaje, que según esto me iba a demandar. O sea, le dieron un espacio a un discurso homófobo con tal de tratar de calmar las aguas. Entonces eso también me hace cuestionar mucho, o sea, cuál es la postura de los que están en ese lugar, ¿no? Que por otra parte yo los comprometí mucho y justo fue el Internet que fue una herramienta poderosa a mi favor, porque una ya no me podían censurar y otra, el público mismo exigía que no se quitara la obra y exigía y peleaba por la injusticia. Y eso, claro, ahorita también muchas decisiones que se toman en redes sociales o muchas críticas pesan en la política, ¿no? Acá muchas cosas que se están reformando son a partir de la incidencia que tiene la opinión pública en redes sociales sobre el gobierno. Uno de los ejemplos, pues, es el movimiento feminista ahora, que ha hecho mucha presión al gobierno y los ha obligado a voltear a verlas y a tomar acciones ante la situación alarmante que vivimos de feminicidios en México. Entonces, es como una relación ahí que viene y va del público hacia el poder y del poder hacia el público. Con todo lo que me cuentas, lo único que veo es que nuestras realidades, independientemente a la distancia, son tan, pero tan similares, porque acá vivimos una situación muy, muy semejante a todo lo que estás comentando. Para poder hablar de otros géneros sin salirnos del tema, que es el arte, la política y el poder, sí quisiera aprovechar la presencia de Martín, él como director y dramaturgo, que nos hable un poco también de esa influencia o esa incidencia que ha habido, en cambio, en este otro tipo de arte que es el teatro. ¿Cómo lo ves tú, haciendo un breve resumen en este otro género? El panorama en el mundo escénico en el Ecuador es lamentable, porque yo en esto soy bastante cuestionado por el gremio de actores y de directores, pero yo soy un defensor de las industrias culturales. Yo creo que hace falta en este país, en realidad, una legislación que nos permita acceder a los artistas a fondos, a porcentaje de impuestos, a sacarle al Estado como el principal sustento de los artistas
en el ejercicio de la creatividad. Entonces necesitamos un marco legal que nos ayude a esto. Caso contrario, tenemos que hacer obras que digan lo que quieren decir los políticos, que digan que, que digan tonterías. O sea, si tú te pones a ver las obras de teatro que participan de los festivales, generalmente son las mismas. Aquí en Ecuador hay un crecimiento de los grupos de teatro increíble, pero en los festivales están los grupos de siempre. Están el grupo Mala Hierba, el grupo La Espada de Madera, otros grupos ¿Tienen algún sistema de becas, perdón? No. hay aquí una cosa que se llamaba los fondos concursables, que los artistas teníamos que presentar proyectos al Ministerio de Cultura y te auspiciaban, pero era un fondo irrisorio el del teatro, no llegaba ni a $200,000 para 30 grupos, era una cosa terrible. Aquí el gobierno inclusive llegó a clausurar la relación con Iberescena, que es un conjunto es una especie de ONG que apoya a todos los proyectos escénicos del continente. Aquí el gobierno cerró esa puerta porque dijo no les necesitamos, había que poner $10,000 para formar parte de esto y no lo hizo, después reculó, o sea, no tienen idea. Y aquí una cosa espeluznante con respecto al arte y al poder, desde mi punto de vista, es la candidatura de Juan Fernando Velasco a la presidencia del Ecuador. Eso es una ridiculez desde cualquier punto de vista que se lo mire. Propiciado por la ministra que vestía tu blusa, lamentablemente, pero para recurrir a fondos públicos que les otorga el Tribunal Supremo Electoral, que ahora creo que se llama Consejo Nacional Electoral, ponen a un cantante candidato a la presidencia, pero un cantante que como ministro no ha dicho pío con respecto a ningún problema real. Una cosa lamentable. Otro cantante que ya es funcionario público aquí ahorita está en Contraloría por juicios. O sea, en artes escénicas el panorama es muy complicado siempre y cuando no estés alineado o no seas amigo de los ministros de turno. Si eres amigo de los ministros de turno, por supuesto formarás parte de la agenda cultural de los municipios y de todo. Si eres un grupo emergente, como es en mi caso, un grupo pequeño, es muy difícil. Pero yo soy una persona que siempre llama a la construcción de una ley de cultura decente, no como la que tenemos, para que el principal aporte para que se pueda encontrar fondos de inversión, no solo en el sector público, sino que provengan del sector privado. Un poco, y a breves rasgos es así, ¿no? Muy subjetivamente, porque yo estoy en contra de la objetividad. No, es que tiene que ser así, porque además Sí. me encanta esa posibilidad de poder expresarnos libremente y eso también es gracias a las nuevas tecnologías. Como tú bien decías, un medio de comunicación jamás nos va a permitir decir lo que realmente queremos decir y como se tiene que decir. Dime, Fabián, algo querías mencionar. Bueno, ahí por lo menos en Ecuador es un cantante, aquí tenemos a un stripper. Un stripper. Es Sergio Mayer. Digo, a mí me parece muy guapo. A mí me parece muy guapo y no me quejo, ¿verdad? Pero ya en materia de cultura no es el mejor lugar para un stripper. No, creo que es o sea, aquí, por ejemplo, en México tenemos el FONCA, que es una beca que se le da a creadores jóvenes o con experiencia o con ya bastante trayectoria. Y la verdad es que no todos los trabajos, los proyectos que se presentan son los mejores, ¿no? Pero, perdón que te corte, en México me parece que hay más industria cultural. Sí. Bueno, sí no conozco la del Ecuador. Se debe también a la expansión del país. No
no hay que conocer. Ok, bueno, digo, pero aún así no es una garantía, ¿sabes? Porque digo, Sí, en lo personal yo he buscado, o sea, desde el inicio de mi carrera es, yo independientemente, nunca he pedido becas, nunca nada, o sea, nada de estar mamando al Estado, o sea, nada de nada. Nada más hasta ahorita que me dieron la oportunidad en Bellas Artes y me fue como me fue. Pero en la universidad y en el gremio artístico hay un sector que se la vive de becas. Y este sector de becas es a veces un puro amiguismo. O sea, es quién se lleva con el jurado, quién es amigo o amante o lo que sea del jurado. Y o sea, igual no garantiza. Para mí termina siendo como el mismo esquema que la política. O sea, no es una garantía y sobre todo en realidades como las nuestras, donde se facilita mucho la corrupción y todo eso, creo que estas realidades, o sea, se escuchan bonito, pero ya a la hora de los hechos se prestan a muchas cosas negativas. Y te digo, aquí en México, te digo, hay varias becas y muchas veces es lamentable lo que presentan. E incluso a veces hasta ni terminan las becas y se lavan las manos los artistas y ya, se acabó, ¿no? Y lo malo de muchos colegas artistas es que sin ellas no pueden ejecutar sus ideas. A mí me parece muy lamentable y lo he escuchado miles de veces con colegas artistas que me dicen, es que si no me dan la beca, pues no sé qué voy a hacer. Pues yo, pues aprende a vender tu arte, aprende a gestionarlo. O sea, ahorita tenemos el internet, o sea, hay muchas plataformas en las que puedes comercializar con ello. Pero sí, o sea, es un arma de doble filo, las becas. Aquí lo ha sido. Ya que estamos hablando de las becas y del tema académico, también me gusta dar la oportunidad a la gente que nos sigue y nos escribe. Aquí David Roy nos habla justamente, nos dice, la Academia de Artes, refiriéndose a las universidades, representa el poder de decir qué es arte y qué no, monopolizando las expresiones según el interés del mismo. ¿Qué piensan de ustedes? Empecemos con Michelle. ¿Crees que desde la parte académica ya está habiendo una imposición de poderío, de política en los estudiantes en este inicio de formación? Bueno, ahí lo que te voy a decir es algo muy subjetivo, ¿no? Porque yo no pasé por una escuela de artes formal. Yo he estado estudiando con varios artistas, estudié también dibujo en Florencia, es decir, tengo un montón de escuelas que han sido parte de mi formación. Y eso por un lado es una ventaja, porque nunca he seguido una sola línea, sino que he tratado de encontrarme yo y el camino que quiero que siga mi trabajo artístico. Pero en un medio tan pequeñito como es el medio ecuatoriano, yo pienso que la identidad artística, sobre todo estas nuevas generaciones que están saliendo de las facultades de arte, todavía no está del todo definida. Yo pienso que están buscando hacia dónde quieren tirar. Hay algunos que son políticos, hay otros que se han hecho a la parte conceptual, a la parte del trabajo muy moderno, demasiado actual a veces, hay otros que se quieren quedar en la parte como muy clásica. Entonces, yo personalmente pienso que todavía no tenemos muy definida una tendencia y no creo que las escuelas estén definiendo eso como tal. Yo pienso que el hecho de que seamos un mercado tan pequeño también lo manejamos desde otra perspectiva, ¿no? Lo manejamos desde el punto de vista de qué alianzas puedes generar tanto con galerías, con gente que el mercado en sí, gente que compra obras de arte es muy pequeño. Entonces, ¿por dónde te vas moviendo tú? Y eso es lo que va a mover el campo artístico. Además que tenemos ya artistas conocidos de gran trayectoria que también es un círculo muy pequeño. Entonces, creo que el Ecuador en sí no es un lugar donde podamos decir hasta qué punto influyen las facultades, hasta qué punto influye el mercado y hasta qué punto influye la política y el poder económico. ¿Qué Bien. piensas tú, Martín? A ver, a mí ahí me surge un cuestionamiento eh, muy complicado, porque aquí, como todo, me parece que la creación de la Universidad de las Artes en Guayaquil fue un hecho político, porque el presidente estaba en una disputa electoral con el alcalde de Guayaquil, entonces quería quitarle votos y fueron a poner la universidad en Guayaquil. No me parece que fue un hecho
una necesidad del arte por sí mismo o del conocimiento del arte. Pero me parece, pasando eso, me parece positivo que exista ya una Universidad de las Artes. De lo poco que conozco, entiendo que la asignación de profesores, entiendo que los decanos siguen teniendo los comportamientos de las universidades Adicionadas. públicas. O sea, lo que pasa en la Universidad Central del Ecuador es terrible. O sea, los estudiantes no tienen materiales, los profesores no van, hay denuncias de acoso. Es un tema así, verdaderos culebrones que serían interesantes que se lleve a la pantalla, porque pasan cosas inimaginables en las facultades de las universidades públicas. Entonces, no creo que se dio un paso al frente con la creación de la Universidad de las Artes. Me parece que fue una iniciativa rescatable, pero se sigue quedando en nada porque la administración de ese proyecto sigue siendo de la sigue representando el mal burocrático de este estado que es terrible, pero en Ecuador el principal empleador, o sea, el Estado, es una cosa que no va a caminar para ningún lado. No puede ser que el sueño del artista ecuatoriano sea dar clases en la facultad para poder vivir decentemente. Eso es terrible. Eso a mí me parece nefasto. Eh, pero no, el problema es que ya no veo luz al final del túnel, hermano. Aquí no va a cambiar nada. Como dice Fabián, aquí lo único interesante sería lograr vivir de lo que uno hace sin pedirle nada al gobierno, porque no te va a aportar nada constructivo. Entonces, el emprendimiento artístico tiene que ser estudiado y tiene que ser elaborado con mucho criterio para que haya una posibilidad de que el arte siga en una, no que siga, sino que tenga una dinámica sana y que no venga de las prácticas clientelares, ni que venga del tema de que si es mi amigo, que si es mi primo, que si es mi compadre, tiene espacio. Y si no, no. Entonces no veo las reflexiones, por ejemplo, que se hacen por parte, no hay publicaciones de investigación del arte aquí, no las hay, no hay nada donde tú digas, a ver, quiero ver qué hay en el teatro ecuatoriano, estudios, hay muy pocos, hay contados con los dedos, no se está ahí haciendo desde el Estado, por supuesto, una, no se está queriendo cambiar esta realidad, que no ha venido funcionando nunca. Las dictaduras cerraron las facultades de arte en los años 80 y me parece que la situación económica las va a tener que volver a hacer en esta coyuntura porque tampoco tienen plata. O sea, es triste el panorama. Bueno, ahora el arte como tal, de hecho, cumple una función, no solamente que debe cumplir una función. ¿Cuál sería esta función social, si lo podríamos decir así? ¿Cuál es la función social que cumple el arte? Y me surge esta pregunta por un comentario que escribe Jorge Garduño, en donde habla del trabajo de Fabián y dice que ha ayudado a la comunidad LGBT mostrando lo ridículo que es el machismo y el conservadurismo en su país. Es decir, aquí está cumpliendo una función, al menos en un sector, creo yo, y qué mejor para que nos lo explique Fabián, ¿cómo ha inducido tu arte? ¿Qué función ha cumplido en estos sectores los cuales tú estás abarcando con tu arte? Ya, creo que el arte es el resultado de la sensibilidad y la inteligencia. Y esa inteligencia, sobre todo, tiene que ser crítica. Y al criticar, al cuestionar, uno mismo está buscando respuestas. Y al estar buscando respuestas, tu cerebro está trabajando, está activo. Y eso nos hace estar despiertos como individuos. Entonces, creo que para mí el arte es realmente el que nos construye como sociedad, el que nos hace ver otras realidades y el que, pues,
a través de esas reflexiones o cuestionamientos abre puertas a otras posibilidades, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, pues, ha sido grato porque pues el arte LGBT se le daba como, se le relegaba como a ciertos espacios, a ciertos tiempos, ¿no? Y lo que yo busco con mi trabajo es derribar esas fronteras o esas cajas a donde nos han encasillado nada más al arte LGBT. Digo, todavía estoy empezando en este proceso y exigiendo que se abran más espacios, pero creo que le da voz, mi obra ayudó a darle voz y visibilidad a temas que antes no se querían tocar. Entonces, eso creo que, pues sí, nos hace crecer, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de masculinidades, estamos hablando de feminismo, estamos hablando de todos esos temas que si no fuera por el arte, creo que, o sea, se tocarían muy poco, ¿no? O casi nada. Entonces, a la par también, mi obra sirve como referente visual a muchas personas que no hemos tenido ese referente visual, como estos personajes, ¿no? Morenos, afeminados, y empodera a estas personas a ver, a luchar por lo que son, por lo que quieren, por sus derechos. Y creo que es como una cadena, ¿no? Es como, creo que el arte logra ir moviendo cosas poco a poco y en mi caso creo que mi trabajo hasta ahora ayuda a un sector de la población que antes no habíamos tenido visibilidad, ¿no? Más bien se nos había invisibilizado. Y eso creo que nos aporta bastante. Tú, Michelle, ¿cuál crees que desde tu posición como artista ha sido tu función? Yo pienso que el arte es un lenguaje que actúa mucho a nivel psicológico y subconsciente. Es decir, tú trabajas con imágenes o trabajas con obras de teatro o trabajas con canciones o trabajas con una película donde estás tocando el subconsciente de la persona, del espectador. Y en el caso, por ejemplo, de Fabián, de la obra de Fabián, habrá gente que tal vez sienta rechazo cuando la ve, pero no es en sí la obra de Fabián lo que produce eso, sino cómo se conjuga en el subconsciente del espectador lo que puede producir ese rechazo, por creencias equívocas que el espectador pueda tener que le cuestiona si está correcto o equivocado. Y es lo mismo que ha pasado con la obra del silencio de la famosa blusa. Y es que es puesto en la persona en la que estaba puesto tenía un significado que tal vez alguien que lo veía fuera no lo iba a tener. Entonces está yendo al subconsciente del espectador que se ofende o se siente apoyado. Y creo que eso es muy importante porque estamos trabajando un lenguaje al nivel de donde se producen los cambios, donde está el factor que puede cambiar la humanidad hacia una mejor relación entre todos y una mejor forma de vernos como sociedades. Y creo que es una labor muy importante que tiene el arte. Yo creo que la libertad. Perdón. Sigue, Fabián. No, yo creo que el arte nos lleva a la libertad. Creo que pensar nos hace libres. Martín, igual, tu posición como artista, dramaturgo, director. Verás, yo pienso que somos una sociedad que está extremadamente loca. Padecemos la locura en todos los aspectos. Y el arte cura eso. El arte nos cura la locura a partir de irla trabajando. Las personas que vamos aceptando que padecemos esta locura, tenemos la posibilidad de irnos curando de esto. Yo siempre he creído que el artista o los artistas van un paso adelante de los científicos y muchos pasos adelante de los políticos. Entonces yo creo que la función del arte es mostrarnos un camino y desde tiempos inmemoriales, o sea, las cuevas de Altamira que muestran estos hombres cazando, no estaban, no es que retrataban la casa, sino planificaban la casa, mostraban lo que tenía que suceder para que la sociedad mejore. Y creo que desde siempre el arte es eso, mostrar un camino que tenemos que ir construyendo, porque
desde mi punto de vista muy pesimista, la sociedad padece muchísima locura. Bueno, el tiempo ha pasado volando. No quiero despedirme sin antes leer el comentario de uno de nuestros seguidores que coincide plenamente con todo lo que ustedes acaban de mencionar, en donde manifiesta que el arte en cualquiera de sus formas nos sirva para cuestionarnos constantemente a nosotros como artistas, a la sociedad en que vivimos y sobre todo al poder. Que el arte libere mentes y sane almas, que es lo que manifestaron también uno de ustedes. Ya para ir concluyendo, el tiempo pasado volando, ha sido un honor poder compartir con ustedes y tratar este tema. No sé si quieren, ya para ir cerrando, unas conclusiones finales, un comentario final, cualquiera de ustedes. Yo simplemente quiero decirle y pedirle a la gente que se acerque al arte, que nos alejemos un poquito de fenómenos como el reggaetón o como el populismo o como la telenovela de la cual soy adicto, para acercarnos más al arte, al libro, al teatro, a todo esto, a la pintura. Sí creo que en ningún lado nos están diciendo que tenemos que consumir arte. Y creo que ese es un mensaje fundamental para esta sociedad. Hay que consumir arte. Eso. ¿Alguien más? Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Yo creo que es momento de volcarnos a las cosas más antiguas que han manejado y han movido las sociedades desde tiempos atrás, ¿no? Y donde está realmente la síntesis de todo lo que somos. Tiene que ver precisamente con el arte, con la belleza que hay escondida en el arte, con lo que se puede mover en los corazones de las personas a través de todos los tipos de arte que conocemos. No es momento, por todo lo que estamos viviendo precisamente, de que sigamos haciendo lo mismo como autómatas. Es momento de mirar hacia adentro y el arte nos lleva precisamente a eso. Sí, el arte nos lleva a entendernos a nosotros mismos, mismas. Y creo que entenderse a uno mismo le da a uno mismo el poder de decidir sobre sus pensamientos, sobre sus movimientos, sobre sus ideas. Y creo que para mí esa es la verdadera resistencia. O sea, eso es poder tener el control sobre lo que uno piensa, imagina, a dónde va y a dónde lleva todo esto. Creo que es la verdadera resistencia, más allá de un poder sistemático. Y creo que el arte es una herramienta muy poderosa en todas las expresiones. Yo no estoy en contra del reggaetón. Creo que de todos lados se puede hacer arte, ¿no? Siempre hay que aprovechar esas plataformas para tratar de construirnos y aportar algo, ¿no? No importa de dónde venga, todas las trincheras son posibles, pero lo importante es incidir, accionar y resistir. Bueno, quiero agradecerles muchísimo por su tiempo, por su participación. Para mí ha sido muy grato poder compartir con ustedes, conocer sus criterios, poder de una u otra manera agruparlos. Y también a nuestros seguidores les comentamos que hoy hemos abordado esta temática desde un punto de vista más artístico, más comunicacional. Vamos a tener una segunda parte donde lo vamos a abordar ya con un criterio político, desde la otra parte, desde el otro lado de esta postura. Vamos a hacerlo el próximo jueves con otros invitados políticos. En este caso hemos tenido a 3 grandes artistas que han presentado su visión, sus criterios, para que así también ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Nuevamente, mil gracias Michelle, mil gracias Martín, Fabián, como siempre, tu apertura. Mil gracias por su arte, por el trabajo que vienen realizando. Nos estaremos viendo y nada, y eso. Nos despedimos. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio. Gracias a ti. Una buena noche. Deberías invitar a artistas y políticos a debatir. A ver qué pasa. A lo mejor hacemos una tercera parte ya para cerrar. Estaría bien, sí, porque muy bueno. Políticos con políticos pues van a decir lo mismo, artistas con artistas también. Bueno, te comprometo entonces, Fabián, te comprometo. Sí, Les comprometo a ustedes, a lo mejor hacemos ahí algo grande. A todos, sí. Vale. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Saludos. Saludos. Ya, bye.